Oposiciones a gestión procesal y administrativa, 2021. Temario completo y actualizado. Hoy empezaremos por el tema 1, el tema referente a la Constitución Española de 1978, su estructura, contenido, las atribuciones de la Corona, Cortes Generales, composición, el Tribunal Constitucional, etc. Una de las partes más importantes de este tema vendría a ser reconocer las 4 fechas más emblemáticas de la formación y promulgación de dicha Constitución española. En primer momento, cabe destacar que el 31 de octubre de 1978, fecha que será más fácil recordar si recordamos la fecha de Halloween, vendrá a ser el escrito y el texto primero de dicha Constitución aprobada por las Cortes. Seguidamente nos iríamos al 6 de diciembre de 1978, fecha por el cual este escrito y este texto aprobado por las Cortes Generales se ratificaría en referéndum por la población y por el pueblo español, para posteriormente, después de dicho referéndum, nos iríamos al 27 de diciembre del mismo año para la sanción y promulgación por parte del rey, en aquel entonces Juan Carlos I, del texto con la Constitución española, siendo novedosa dicha Constitución porque no sería más allá de 2 días después, el 29 de diciembre de 1978, cuando la Constitución sería publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor el mismo día. Es algo novedoso porque normalmente las leyes suelen publicarse y entran en vigor días posteriores o meses posteriores o se encuentran en periodo de vacatio legis hasta que se estima conveniente que entren en vigor. Un claro ejemplo vendría a ser la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es del 6 de enero del año 2000 y no entraría en vigor hasta el año siguiente. Pues comencemos. Empezamos hablando de la estructura de la Constitución española, una estructura que viene a ser bien diferenciada por un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, de los cuales hablaremos poco a poco a medida que vayamos informando, y finalmente encontramos, y no por ello menos importante, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. El título 1 vendría a ser el de los derechos y deberes fundamentales. Título 2 de la Corona. Título 3 de las Cortes Generales. Título 4 del Gobierno y de la Administración. Título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título 6 Poder Judicial. Título 7 Economía y Hacienda. Título 8 de la Organización Territorial del Estado. Título 9 del Tribunal Constitucional y título 10 de la Reforma Constitucional. Seguiremos por el título preliminar. Título preliminar que comienza con el artículo 1 y abarca hasta el artículo número 9. En el artículo 1 cabe señalar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En su punto 2 nos define que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y finalmente, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
En su artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y además reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, además de la solidaridad entre todas ellas. Su artículo 3 nos vamos a la lengua oficial y a las lenguas cooficiales del Estado español. En el artículo 3.1 señala que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla. Hay que poner hincapié en eso. Todos los españoles tienen deber de conocerla y derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y dicha riqueza de modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En el artículo 4 nos señalará los símbolos, la simbología del Estado español, entre ellas la bandera. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas y se utilizarán junto a la bandera de España en aquellos edificios públicos y en sus actos oficiales. El artículo 5, el más fácil de los 169 artículos que componen dicha Constitución, dictará que la capital del Estado es la Villa de Madrid. Cuidado con poner Ciudad de Madrid o Área Metropolitana de Madrid, es la Villa de Madrid. En el artículo 6 vamos a explicar ese valor superior que nos hablaba en el artículo 1 del pluralismo político. El artículo 6 establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución española y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser, además, democráticos. En el artículo 7 hablaremos sobre los sindicatos y las asociaciones empresariales. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios a estos individuos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución española y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Como ya veis, esta última parte se repite y es común tanto en los partidos políticos como en los sindicatos y asociaciones empresariales. Ya vamos terminando este título preliminar y ahora abordamos el artículo 8, referente a las Fuerzas Armadas, en el que establece que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En su punto 2 establece que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución. Y para terminar el título preliminar, nos vamos al artículo 9, donde se establecen los principios que garantiza dicha Constitución.
El artículo 9.1 establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Su punto 9.2 corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, además de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y finalmente el 9.3 es muy importante porque establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Finalmente, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Con estos 9 artículos terminaríamos el episodio de hoy, que sería el episodio número 1 del tema 1, terminando por tanto el título preliminar de esta Constitución y habiendo hablado en una breve introducción de las fechas y datos más importantes de la Constitución Española de 1978. Os espero en el próximo episodio. Chao.